Enseguida presentaré una serie de fundamentos que nos ayudarán a entender las limitaciones de los cálculos relacionados con la capacidad de carga que haremos durante este curso. Comenzaré por mencionar de dónde deriva la capacidad de carga de una pila o pilote, como esta. Un pilote es un elemento embebido en el suelo. El pilote presentará una resistencia a hundirse en el suelo, proporcionada por dos causas. La primera es la reacción de la punta del pilote y la otra es la resistencia que se impone entre el suelo y el pilote, en la interfase entre el suelo y el pilote. A la primera se le conoce como resistencia por punta y a la segunda se le conoce como resistencia por fricción, fricción en el fuste del pilote. Cuando un pilote es hincado a golpes, se provoca una onda de esfuerzos que se propaga a través del suelo. Es decir, cuando estamos aplicando esfuerzo en esta parte del pilote, la onda tiende a irse disipando o a irse propagando a través del suelo, como lo podemos ver en esta animación. Los esfuerzos inicialmente son grandes y conforme vamos alejándonos del pilote tienden a irse disipando, como lo vemos en estas partes que cambian de color. Este procedimiento de colocación, es decir, de golpes, se da de manera rápida y puede asumirse una condición no drenada, es decir, no se le da el tiempo suficiente para que la presión de poro que se genera cuando nosotros estamos hincando este pilote se disipe y los esfuerzos se vuelvan totalmente efectivos. Hay que recordar que cuando nosotros incrementamos los esfuerzos en un suelo saturado como este que vemos aquí, inicialmente el que recibe los esfuerzos es el agua, o la que recibe los esfuerzos es el agua. Y conforme la presión de poro se va disipando, poco a poco los esfuerzos van migrando hacia el suelo. Cuando nosotros aplicamos una carga, ya sea estática o dinámica, de manera rápida, rápida es, cuando hablamos de rápida nos referimos a cuestión de horas, incluso pueden ser minutos u horas, ¿no? Pero cuando estamos hablando de cargas que pueden durar días, meses o años, esas son cargas lentas. Cuando hablamos de cargas rápidas, durante las que se dan típicamente durante la colocación de un pilote, la presión de poro a la presión de poro no se le da el tiempo suficiente para que se disipe. Y al no darle a la presión de poro este tiempo, el agua toma prácticamente la totalidad de los esfuerzos y se dice que los esfuerzos que estamos teniendo nosotros son equivalentes a la presión de poro. Es decir, vamos a considerar condiciones no drenadas o los parámetros no drenados del suelo cuando estamos colocando una pila o un pilote. Conforme va pasando el tiempo y la carga va migrando del agua a las partículas del suelo, esta presión vamos a considerarla ya como esfuerzos efectivos, pero durante la etapa de colocación vamos a considerar que, que es una situación no drenada. Cuando se hinca en el suelo un pilote, un volumen de suelo igual al volumen del pilote, si ese es el pilote, aquí vemos en la parte blanca el pilote, un volumen de suelo igual al volumen del pilote es desplazado, como lo podemos ver aquí en esta región en gris. Al momento de que es desplazado, este volumen de suelo se altera, o también se le conoce como que este volumen de suelo es remoldeado. Si nosotros consideramos el volumen del pilote como esta sección circular como pi por radio al cuadrado por la altura del pilote, L, y le llamamos V sub P, el volumen del pilote más la región que ha sido alterada o remoldeada, lo vamos a llamar Vp más el volumen de esa región, es pi por este radio. Ahora ya no va a ser este radio del pilote, sino todo este radio, R, el radio del pilote en sí, lo vamos a llamar R0, va a ser pi por el radio al cuadrado por L, L que sería la longitud de ese pilote. Ese va a ser el volumen del pilote más el área alterada. Nosotros podemos saber más o menos
¿Qué proporción de este radio del pilote va a ser la que se va a volver alterada, o la que se va a alterar o que se va a remoldear? Si nosotros sabemos que el volumen de esta zona alterada es igual al volumen del pilote, entonces vamos a saber que todo este volumen, o sea, el pilote más la zona alterada, es el volumen del pilote, que es este, más otra vez el volumen del pilote. Volumen del pilote más el volumen del pilote es pi por todo este radio al cuadrado por la longitud. Entonces, si nosotros tenemos dos veces el volumen del pilote, le vamos a poner dos veces BP, es igual a pi por radio al cuadrado, este radio por la altura del pilote, L. Si nosotros sabemos que el volumen del pilote es pi por R0, porque le llamamos R0 al radio de ese pilote por la longitud, dos veces ese volumen, o sea, todo esto va a ser igual a pi por R por L. Pi por R, que sería todo el radio tanto del pilote más la zona alterada. Esto va a ser dos veces el volumen del pilote. Este volumen más este volumen. Lo tenemos aquí. Si nosotros eliminamos de esta igualdad pi aquí y L, y pi y L, nos va a quedar dos veces R0 cuadrado es igual a solamente R cuadrado. Si nosotros de aquí despejamos R, nos va a quedar la raíz de 2R0 al cuadrado. Sacamos raíz de 2 y raíz de R0. Y esto nos va a quedar que R, todo este radio, va a ser aproximadamente 1.4, 1.41 veces R0, que es el radio del pilote. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hincamos un pilote, alteramos o remoldeamos aproximadamente un 40% más allá del radio inicial de este pilote, o sea, del radio del pilote. Es decir, 1.4 veces el radio del pilote es el área que nosotros estaremos alterando o remoldeando cuando hincamos un pilote, ya sea de manera estática o de manera dinámica. Luego de la colocación del pilote, el anillo de suelo alterado comenzará a reconsolidarse. Esta parte de aquí. Hay que recordar que la reconsolidación es un proceso en el que la presión de poro se disipa a través del tiempo. Al colocar este pilote se incrementa de manera instantánea la presión de poro. Esta presión va disminuyendo posteriormente en forma lenta. Entonces, al terminar con el proceso de colocación que incrementa la presión de poro, comienza el proceso de reconsolidación. Esto que en esta zona que vemos aquí. Cuando esto sucede, el suelo alterado comienza un proceso similar al de hundimiento, y la fricción que se da por este fenómeno es negativa, ya que el suelo se mueve en esta dirección y se asemeja a un proceso de emersión típica de la fricción negativa. Ojo, no con eso estoy diciendo que el pilote va a emerger, sino que solamente ese fenómeno se va a dar, aunque el pilote no veamos nosotros que está moviéndose, se va a dar solamente en la zona de suelo alterado. Va a suceder un fenómeno que va a llevar a una fricción negativa durante el tiempo que el suelo se esté reconsolidando. Es decir, cuando nosotros hincamos el pilote, incrementamos la presión de poro, y al incrementar la presión de poro en algún momento esta va a tender a estabilizarse, pero en este tramo en el que nosotros, entre que colocamos el pilote y la presión se estabiliza de nuevo, se da un fenómeno de consolidación o de reconsolidación. Entonces la fricción que se va a generar va a ser negativa, porque el suelo va a tender a moverse en esta dirección, o no es que se mueva en esa dirección, sino que va a emular un proceso de reconsolidación estos cambios en la presión de poro, y la fricción que se va a generar durante este tiempo va a ser una fricción negativa. La fricción negativa reduce la capacidad de carga del pilote. Sin embargo, en estas condiciones, la fricción negativa solo se presentará durante el periodo que dure la reconsolidación. Este periodo puede ser muy corto en suelos gruesos, pero importante o largo en suelos finos. Por ello hay que determinar una capacidad de carga a corto plazo considerando esfuerzos totales, y una capacidad de carga a largo plazo considerando esfuerzos efectivos. Cuando se está colocando un pilote, en la base se generan esfuerzos.
En el corto plazo, esos esfuerzos que toma el agua son grandes y el suelo se encuentra en condiciones no drenadas y se puede considerar incompresible. Esto hace que la capacidad de carga del pilote sea alta. Si no se considera este efecto, se puede calcular una capacidad de carga que en el largo plazo no corresponde con la real. En esta lámina se muestra esquemáticamente el proceso de aplicación de la carga. En la línea AB, como vemos aquí, se aplica la carga desde cero y luego se retira por completo. Aquí aplicamos, en esta línea, aplicamos la carga por completo durante la colocación del pilote y posteriormente retiramos por completo la carga. A pesar de que nosotros aplicamos la carga y la retiramos por completo, vemos que en la punta del pilote, en esta parte de aquí, si nosotros fuéramos capaces de medir la carga y el esfuerzo que quedan aquí, nosotros veremos que el esfuerzo que estaríamos midiendo aquí, la carga que estaríamos midiendo en la base del pilote, ya no correspondería de nuevo a cero. Si nosotros retiramos toda la carga de acá de arriba, la carga que mediríamos después de que retiramos toda la carga acá ya no volvería a cero, sino que quedaría un esfuerzo residual en esta parte de abajo. Durante la etapa de colocación del pilote, nosotros llevamos a cabo estas cargas o colocamos estas cargas y después las retiramos de nuevo a cero, pero sin embargo en la punta del pilote va a quedar un esfuerzo que se le conoce como esfuerzo residual. Posteriormente, cuando nosotros llevamos a cabo la construcción de la obra, volvemos a colocar cargas y de manera paulatina se van incrementando, de tal forma que el esfuerzo que queda en la punta del pilote también tiende a verse incrementado. En esta otra lámina de acá vemos cómo el autor nos muestra dos posibles mecanismos de falla, un mecanismo de falla 1 y un mecanismo de falla 2. El mecanismo de falla 1 es el que se da por todas estas líneas punteadas, con estas superficies que son espirales logarítmicas y después de manera recta de aquí hacia arriba. Cuando se da en toda esta superficie que vemos aquí se da el mecanismo de falla 1, y cuando se da la falla solamente en estas superficies continuas de acá se le conoce como mecanismo de falla 2. La última de las figuras nos muestra la distribución de esfuerzos por fricción a lo largo del fuste del pilote. Lo que nos dice el autor es que esa variación de esfuerzos tiende a ser lineal cuando nosotros estamos cimentando sobre suelos gruesos como arenas y gravas, pero cuando nos cimentamos sobre suelos finos, la distribución de esos esfuerzos desde la superficie hasta la parte más profunda del pilote tiende a ser como lo vemos en esta parte. En un suelo grueso, los esfuerzos en la superficie son pequeños y tienden a irse incrementando. Los esfuerzos de fricción, no estoy hablando solo de los esfuerzos de fricción sobre el fuste del pilote, los esfuerzos de fricción tienden a irse incrementando de manera lineal desde la superficie hasta la parte más profunda del pilote. Pero cuando nosotros nos cimentamos en un suelo fino, como por ejemplo un limo o una arcilla, los esfuerzos más grandes estarán en la superficie o cerca de la superficie, y conforme vayamos yéndonos hacia la parte más profunda de este pilote, los esfuerzos de fricción sobre el fuste del pilote van a irse disminuyendo en la proporción que vemos nosotros en esta gráfica. Finalmente, cuando se calcula la capacidad de carga de un pilote, es importante mencionar de manera rápida que nosotros suponemos que se va a desarrollar toda la superficie de falla por punta, y la superficie de falla por punta tiende a tener esta forma que vemos nosotros hasta acá, pero no la vamos a cortar en esta parte, sino que solo por punta la superficie de falla la vamos a extender hasta que ya no tenga manera de seguir creciendo. En esta parte puede seguir creciendo, pero ese es un mecanismo de falla en el que se supone lineal, pero en esta parte ya es un mecanismo de falla que es más genérico.